¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver qué onda. A ver si se estabiliza. O poner más a otra velocidad. Apágalo, está sufriendo. Bueno, muy bien. ¿Hay un pajarito? Bueno, entonces vamos a empezar la segunda clase. Les recuerdo que lo que hicimos en la primera clase fue sumamente matemático. Aprendimos a describir matemáticamente un estado de polarización que puede ser lineal, circular o elíptico, que es el más general de todos. Entonces ahora vamos a ver un poco la física de todo esto. Esto es lo que aprendimos. La expresión matemática de cualquier estado de polarización la podemos entender si pensamos que en realidad el campo electromagnético surgía de la suma de dos contribuciones ortogonales, una que adoptamos un sistema de referencia y poníamos algo que estaba oscilando en la dirección X con una amplitud, algo que estaba oscilando en la dirección Y con otra amplitud y desfasado en una cantidad epsilon con respecto a lo que. Y jugando con estas cosas teníamos los distintos estados de polarización que vimos la vez pasada, ¿no? Cuando el desfasaje epsilon era 0, era una polarización lineal. Cuando era pi, era lineal, pero en los cuadrantes segundo y cuarto. Y cuando era pi sobre 2, pi sobre 2 o 3 medios pi sobre 2, que es pi sobre 2 más 2pi, perdón, pi sobre 2 más pi, eh, teníamos el caso de una polarización circular, en este caso elíptica, porque nos permitimos que las dos amplitudes fueran diferentes, y de acuerdo en este ejemplo, la amplitud en Y es más grande que la amplitud en X, por lo tanto las elipses estas y estas están centradas con su eje mayor coincide con la dirección vertical, y el sentido de circulación dependía si la diferencia era pi sobre 2 o menos pi sobre 2, que en este caso sería igual a 3 pi sobre 2. Y también lo que vimos hacia el final de la clase es que de pensar que la perturbación total es la contribución de algo de esta pinta más algo de esta pinta, y llevamos X a la componente en X versor e Y a la componente en Y versor, todo esto, surgía que X y Y estaban relacionados por esta ecuación, ¿no? Y esta es una ecuación paramétrica para una elipse general. Quiere decir que en todo momento yo puedo pensar que en el plano XY, si yo dibujo para cualquier situación general quién es X y quién es Y, en algún momento estará por acá, en otro momento estará por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y en el caso general, eso va a caer en una elipse. ¿En qué elipse? Bueno, depende de los valores. ¿Ah? Muy bien. Bueno. Ahora hablemos un poquito de la luz que vemos en la naturaleza. La luz que, por ejemplo, es emitida por el Sol, la que nos llega a partir del Sol. A esa luz la vamos a denominar luz natural. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el estado de polarización de esa luz? ¿Saben? Todo lo que aprendimos, ¿aplica a esa luz? Bueno, lo que vemos es que, en realidad, si uno quiere modelar matemáticamente cómo es la onda que llega producida por un sistema natural, no va a ser una luz polarizada como la vimos recién. Y eso tiene mucho que ver con cómo se genera la luz, ¿no? En las distintas fuentes. Por ejemplo,
en un tubo de luz o en el sol, lo que fuera, uno tiene caritas aceleradas que van a emitir radiación, ¿no? Ahora, lo que sucede es que cada emisor no radia todo el tiempo de la misma manera, está oscilando todo el tiempo de la misma manera, sino que por cómo es la fuente, digamos, oscila durante un intervalo de tiempo en una dirección fija, pero al instante siguiente está en otra, al instante siguiente está en otra, al instante siguiente está en otra, y entonces eso significa que lo que puedo hacer es pensar a la luz emitida por uno de estos emisores no como una onda armónica, realmente armónica, o sea, la que vimos siempre, supónganse, bueno, la que vimos en la clase pasada, ¿no? Bien definida, una onda armónica, sino como es armónica pero de a cachitos. O sea, durante un cachito la puedo pensar como que viene polarizada en este caso verticalmente, pero acá de repente en realidad en el tiempo anterior estaba oscilando en X y después en una dirección cualquiera y así sucesivamente. Entonces, en fuentes naturales, la característica de la radiación se puede modelar por este tipo de esquemita, donde en realidad cada emisor no radia algo que puedo describir matemáticamente como una onda con una dirección y características de polarización bien definidas, sino más bien como un conjunto de trenes de onda, donde lo que pasa en un tren de onda no tiene nada que ver con lo que pasa en otro. Entre uno y otro hay una diferencia de fases y de dirección que hace que el estado de polarización de esto en realidad sea no polarizado. ¿Qué significa esto? Que si yo miro de frente la luz que me viene, y a veces la voy a ver de una manera, otra de otra, ¿no? Va cambiando muy rápidamente con el tiempo, y en definitiva me llena. Esto no es polarización circular, ¿no? Esto no es polarización circular, sino estoy diciendo que en un momento está así, otro está así, otro está así, otro está así, ¿no? Salta constantemente. El tiempo típico en que se mantiene el estado de polarización muy inestable, digamos, pero durante un intervalo de tiempo más o menos de 10 a la menos 8 segundos, puedo considerar que la radiación sería como armónica, pero un tiempito después sigue siendo armónica, pero no tiene nada que ver con lo que tenía. Viene como de a cachitos, en trenes de onda. Puedo pensar que es la emisión. Y en cada uno de estos intervalos temporales, adentro de esos intervalos puedo pensar que la polarización está definida, pero entre ellos, entre los trencitos de onda, no. Hay saltos aleatorios. A veces está así, a veces está así. Eso es la situación de la luz natural. ¿Está? La luz natural entonces no está polarizada. ¿Cómo lo modelo esto? ¿Cómo lo modelo esto? Bueno, yo sé que en un estado general lo puedo pensar siempre como es un vector, entonces como una componente en X y una componente Y. Esto va a ir con una amplitud dada, ¿no? E0x en la dirección X, E0y en la dirección Y, y la componente Y va a estar desfasada con respecto a la componente X, pero ahora, esto es lo importante, la diferencia de fase va a ser una función que dependa del tiempo. Y que a medida que pasa el tiempo toma distintos valores, cualquier valor, y cambia aleatoriamente, ¿no? Entonces, de esta manera, el estado de polarización va a cambiar en el tiempo, porque el desfasaje todo el tiempo va a estar cambiando, y voy a tener distintas situaciones y voy a poder reproducir este tipo de situaciones. ¿Está bien? Entonces, la manera matemática de escribir la luz natural es con una expresión como vimos antes, pero ahora la diferencia de fase es una función que varía aleatoriamente en el tiempo. ¿Está? No es constante como antes. Bueno. ¿Por qué pasa esto? Bueno. Muy bien. Entonces, esta es mi función. En general de la perturbación, y esta en particular es la función que varía aleatoriamente en el tiempo. Entonces, acá les muestro un ejemplito de cómo se vería este tipo de combinación, ¿no? que da lugar a que voy a usar para describir esto que está acá. ¿Sí? Las amplitudes las vamos a pensar que se mantienen constantes. ¿Sí? Son las amplitudes. Entonces,
Les muestro acá, por ejemplo, cómo sería una situación de esta, ¿no? Lo que estoy diciendo acá es, bueno, acá en el eje X tengo algo que es armónico, ¿no? Es 0 por coseno caseta menos omega t. Entonces, para un dado tiempo, el perfil, o sea, esto está fijo, el perfil depende bueno, de esta variable, z, y tengo un coseno, ¿no? Tengo un coseno, esto que está acá. Ahora, además, fíjense que esta función, yo dije que es aleatoria, que varía aleatoriamente en el tiempo, pero lo voy a teniendo en cuenta que en los intervalos de 10 a la menos 8 segundos, o sea, 10 nanosegundos, dentro de los intervalos son trencitos donde más o menos se mantiene el estado de polarización, voy a pensar que esto varía aleatoriamente con el tiempo, pero durante intervalitos se mantiene constante. Y después salta a otro valor y después salta a otro valor. Entonces, eso se ve acá. Esto es epsilon. No se ve acá la letra, pero esto es epsilon. Entonces, esto sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería epsilon. Acá epsilon vale menos pi, después pega un salto y llega casi a 2pi, y después, bueno, y va cambiando aleatoriamente, ¿no? Esto sería esto que está acá. Entonces, esto es epsilon? Esto de acá arriba es epsilon. Ahora, ¿cómo es EI? ¿Saben? Bueno, durante esta parte, epsilon vale una constante. Y entonces, esto que está acá, durante este intervalo de tiempo, que va de acá a acá, bueno, será esta función armónica que aparece acá, ¿saben? Que aparece acá abajo. Acá abajo voy a poner quién es EI. Entonces, con esta fase inicial, bueno, tendrá esta pinta que está acá. Esta pinta que está acá. ¿Saben? Ahora, ¿qué pasa? En este tiempo, la fase, esta pegó un salto, se fue a otro valor. Entonces, si tengo que dibujar ahora cuánto vale EI, bueno, este valor va a ser distinto, así que me va a pegar un salto, fíjense que pasó de este valor a este valor. ¿Sí? Y durante ese intervalo, el intervalo rojo, bueno, sigue la función armónica porque esto se mantuvo constante. Y cuando termina ese tiempo, vuelve a pegar un salto, ahora baja de vuelta. Bueno, eso me pone, si estaba acá abajo, me pone acá arriba, y durante el intervalo verde sigo armónico, ¿no? Entonces ven la forma que tiene ahí. Entonces, por un lado, tengo que la componente de X va haciendo armónicamente, y la de Y hace armónicamente por un rato, pero después pega un salto, y la suma también entonces va a pegar un salto. Y voy a lograr es modelar eso que decía antes, es esto de la luz natural. ¿Saben? De hecho, si hacemos la la suma, digamos, acá está EX y acá está EY. Entonces fíjense, por ejemplo, a tiempo cero estoy en un máximo de X, ¿no? Creo que el tiempo cero está por acá. Eh, Déjenme ver una cosa. No sé si estoy empezando acá. A ver, déjenme ver. Ah, claro, claro. Este es el tiempo inicial. Este es el tiempo inicial, ¿no? A tiempo inicial estoy cerca de menos 0,7 en Y, ¿no? Que sería por acá. Perdón. Esto es X. Esto es X, ¿no? Es la componente de X. Entonces, a este tiempo que está acá, estoy a menos 0,7. Que sería más o menos, esta es la componente de X, 0, menos 0,5, bueno, menos 0,7 estoy acá. Es este puntito, es ese puntito que está ahí. Es este que está acá, ¿no? La coordenada Y, al primer tiempo que está en el dibujo, y está cerca de 1, ¿no? Y por eso la coordenada Y está cerca de 1. Estoy en este punto que está acá. Ahora, cuando dejo pasar el tiempo, la coordenada X va a empezar a acercarse a 0, va a empezar a acercarse a 0, ¿no? Es lo que dice esto, y entonces me voy a empezar a mover para este lado, y la coordenada Y va a empezar a bajar, de 1 se va a hacer más chiquitita, entonces la coordenada Y va a empezar a bajar. Y me voy a mover entonces por esta serie de puntitos negros, que son estos que están acá, hasta este punto. Este punto llegué cuando la coordenada Y está cerca de menos 1.
Fíjense que la coordenada ahí, acá es 0, menos 1 está por acá, es este punto que está acá, ¿no? Entonces, todos los puntos negros, estos que están acá, corresponden a la trayectoria desde este lugar hasta más o menos este lugar, que es cuando epsilon t valía esta cantidad que está por acá. ¿Ven? Ahora, cuando llego acá, estaba y cerca de menos 1 y pum, pega un salto hasta casi 1. Es este salto que está acá arriba, ¿no? Es esto que está acá, me voy hasta acá arriba. ¿Ven? Y entro en la parte roja. Y bueno, y la parte roja me hace recorrer por toda esta parte. Me hace recorrer toda esta parte, el campo eléctrico total va tomando estos valores, hasta que llegue a este punto, donde dejo la parte roja y salto a la verde, ¿no? La parte roja estaba por acá, correspondía a un valor de menos 0,5 en la parte I, que es este que está acá, y acá pego un saltito que me lo deja cerca de 0, menos 0,5, bueno, no sé. Ah, no, sería este que está acá, perdón, sería este que está acá. Bueno, la cosa es que voy recorriendo todo este plano de manera casi aleatoria, digamos, de a cachitos, de a cachitos no, durante los cachitos de un dado color, más o menos puedo seguir una polarización elíptica que aparece, pero a veces me aparece elíptica para un lado, elíptica para otro, pega un salto, vuelve a ser elíptica, ¿no? En todos estos cachitos, fíjense que se me describe como una especie de elipse, pero cuando salgo del cachito y me engancho a otro, engancho con otra, con otra, con otra, y eso es porque a esto está cambiando todo el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la luz natural. Puede ser, como vamos a ver más adelante, que cuando ustedes miren escenarios naturales, ambientes naturales, la luz natural tenga cierto grado de polarización. Cierto grado. O sea, va a tener ciertos saltos, pero tiene una preponderancia a que aparezcan estados de polarización, por ejemplo, en esta dirección. O sea, en general van a tener ruido, digamos, si quieren, van a tener que va saltando, pero en general van a encontrar una tendencia a estar alineado en una dirección de polarización lineal, por ejemplo. Y entonces, en un entorno natural, ¿eso cómo se modela? Bueno, se modela como si yo tuviera la suma de luz natural más un estado dado de polarización. ¿Vale? Entonces, el campo total lo puedo pensar como que tengo una perturbación, fíjense, natural, porque tengo un epsilon t, más una componente polarizada. Así se modela una mezcla entre luz natural y un porcentaje de luz polarizada. Obviamente, qué tanto porcentaje lo voy a tener de un tipo y otro va a depender de cuánto sean estas amplitudes, ¿no? Cuánto sea esto, es 0x, y cuánto sean las primadas, que dan cuenta del estado polarizado. Muy bien. Espera un segundito. Bueno, esto... Bueno, vamos a decir por este lado. Bueno, entonces, desde un punto de vista natural, si quieren, no es que tenemos luz polarizada en cualquier situación. De hecho, es muy difícil encontrar luz polarizada, aunque vamos a ver que hay situaciones donde sí aparece. Entonces, ¿cuál es la gracia de estudiar todo esto? ¿Cuál es la gracia? Bueno, tiene que ver con, más que nada, con aplicaciones tecnológicas, ¿no? Con la idea de usar esta propiedad para, ya sea, medir cosas o transmitir información selectivamente en un estado de polarización o en otro, y ahora vamos a ver un poquito de eso. Por ejemplo, algunas aplicaciones tecnológicas, el concepto lo vamos a ver más adelante, los cristales líquidos se basan muchísimo en
en el estado de polarización de la luz, ¿no? Eso lo vamos a ver. También vamos a ver el recubrimiento de las lentes y el diseño de lentes también hace uso de conocimiento de estado de polarización. Bueno, aplicaciones de cine 3D, donde en un estado de polarización voy a proyectar una imagen en un estado de polarización, otra levemente corrida en otro estado para que uno, y después hago que un ojo vea uno y otro ojo vea otro para dar una sensación de paralaje, y eso me da una sensación de tridimensionalidad. Además, si puedo mandar información utilizando este tipo de ondas polarizadas, y yo sé que lo que mando en esta dirección, después pongo un detector y analizo lo que mando en esta dirección, y después pongo un detector que analiza un estado de polarización ortogonal y puedo ver las cosas. Entonces puedo mandar dos señales por el mismo canal y no interferir. Hay propiedades termomecánicas que se ponen de manifiesto o sea, las puedo relevar porque la polarización va a aparecer luz polarizada como consecuencia de las anisotropías que aparezcan en el material. O sea, si yo tengo deformaciones y tensiones internas que hacen que las moléculas se alineen en determinado lugar, bueno, las propiedades con las cuales va a interactuar la luz van a ser diferentes en una dirección que en otra, y eso va a inducir a que yo, mediante técnicas que hagan uso de analizar estados de polarización, pueda darme cuenta, por ejemplo, de un perfil de tensión. Bueno, y ahora vamos a ir recorriendo un poquito todo esto. Muy bien. Entonces, básicamente lo que les voy a contar ahora tiene que ver con cómo uno puede generar estados polarizados a partir de luz polarizada y manipularlos. ¿Eh? Entonces, una de las primeras cosas que uno puede imaginarse es que, bueno, yo puedo pensar que acá tengo, esta es la representación de un estado no polarizado, ¿no? De luz natural. Si yo de todas estas direcciones puedo seleccionar una sola, y eso significa que voy a poner un dispositivo acá que me absorba cualquier campo, digamos, que no sea, digamos, que sea perpendicular a una dirección dada, lo voy a absorber esa energía, solamente voy a dejar pasar lo que esté vibrando, en este caso en la dirección vertical. Bueno, detrás de este dispositivo puedo entonces obtener una luz linealmente polarizada. Esta característica de absorber selectivamente cosas que están vibrando perpendicularmente a una dada dirección se llama dicroísmo. Y es una de las técnicas que se usan para, a partir de luz no polarizada, generar estados de luz polarizados, ¿no? Lo que hago es absorber cosas que no estén vibrando en una dirección que permito pasar, digamos, la luz. Hay otras técnicas para generar, que vamos a ver, para generar estados de luz polarizados a partir de no polarizado, y estas tienen que ver con que hay como especies de direcciones prohibidas donde ya sabemos que los emisores de las fuentecitas que van a emitir luz no pueden emitir en determinadas direcciones. Y vamos a aprovechar eso para generar estados con una polarización definida. Por ejemplo, y todo esto se basa en lo que vimos hace 3 o 4 clases, que es lo siguiente. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran las fuentes de radiación electromagnética? Vimos que las cargas aceleradas funcionaban como emisores de cargas de campo electromagnético. Bueno, pero también vimos que esas cargas, si están aceleradas en una dirección, van a emitir campo electromagnético de radiación, menos en la dirección donde están siendo aceleradas. ¿Se acuerdan? Si estaban acelerando así, hacia allá o hacia allá, esta carga no va a emitir luz, sino que más que nada la emisión es perpendicular al sentido de movimiento. Bueno, eso se va a poner en juego, acuérdense, en estos ejemplos de donde hay direcciones de emisión prohibida, y eso va a hacer que se extinga una componente y entonces pueda aparecer una componente bien definida de polarización luego de ese proceso. Bueno, entonces podemos generar luz polarizada de alguna manera,
Y también lo que vamos a ver es cómo alterar el estado de polarización. Ya viene luz polarizada. ¿Puedo jugar con eso? ¿Puedo cambiar el estado de polarización? ¿Puedo hacer que venga una luz, si viene una luz linealmente polarizada, transformarla en circularmente polarizada, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? Matemáticamente, ¿qué significa? Y que la diferencia de fases entre las dos componentes son cero, al principio es lineal, y le hago algo y desfaso a una componente con respecto a la otra para que al final valga, por ejemplo, pi sobre 2. Entonces, ahí transformé una onda lineal en una onda circular. Entonces, esas cosas las hacen este tipo de dispositivos que se llaman láminas retardadoras. Agregan fase a una de las componentes para transformar el estado de polarización. ¿Eh? Bueno. Y también seguramente ustedes, quizás en alguna materia ya vieron una propiedad que tiene que ver, que se conoce como actividad óptica de ciertas moléculas, que tiene que ver con la capacidad de ciertas moléculas de rotar el plano la dirección de polarización de una luz cuando atraviesa esa sustancia, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ahora que les presenté más o menos todo el zoológico de dispositivos para generar, no sé por qué no perdí. A ver. Bueno. eh, para generar estados de polarización bien definidos, para introducir desfasajes y alterarlos, y para caracterizar materia que atraviesa luz a través de su poder, por ejemplo, poder rotatorio. Esto es lo que les acabo de presentar y ahora vamos a dedicarnos un poquito más a entender cada uno de estos, aunque sea mínimamente, a entender cada uno de estos aspectos que les mencioné. Ah, ya sabía. Algo no estaba bien. A ver. Ah, ahí va, salió. ¿Listo? Ahí va. Ok. Bueno, ahí está. Vamos. Bueno, entonces, empecemos con el dicroísmo. ¿Está bien? Y el dicroísmo habíamos dicho que tenía que ver con una absorción selectiva. ¿Está bien? Tengo una perturbación. Bueno, voy a tener que. Vamos a avanzar lo que se pueda. Entonces, tengo una perturbación. ¿Está bien? Como siempre, es una perturbación que me va a describir una luz, por ejemplo, no polarizada. Podría ser cualquier cosa, pero en este caso es no polarizada. Fíjense que acá tengo el epsilon, que depende del tiempo. Entonces estoy describiendo matemáticamente una luz con un estado no polarizado. Y acá les presento, a la derecha, no lo voy a tocar porque si no se me va a salir, voy a avanzar, un cristal que tiene la propiedad de absorber, en este caso, fíjense que absorbe la componente que está horizontal. Estoy incidiendo desde el borde derecho. Fíjense que en el borde derecho tengo una crucecita que me está diciendo que, bueno, que voy a estar incidiendo tanto con componentes horizontales X como verticales Y.
desde la derecha, y a medida que voy avanzando en el cristal, fíjense que la componente horizontal se va haciendo cada vez más chica, y con eso estoy significando que el material está absorbiendo esa energía. O sea, a medida que pasa, ustedes saben, ya lo comentamos, que la luz va interactuando con el material, y hay un proceso de interactúa con el material, le da energía y el material después se devuelve y se remite, y eso hace funcionar la propagación dentro del material. Pero en este caso hay una anisotropía, y por cómo son las moléculas, cuando reciben esa energía no se la devuelven al campo de radiación. La disipan, qué sé yo, la usan para calentarse, lo que fuera, la van perdiendo. Entonces, todo lo que está entregando, la energía que le está entregando la componente horizontal, se va perdiendo a medida que la luz avanza en el material. ¿Está bien? Y entonces ven que a la salida, solo tengo una polarización vertical. Porque la otra componente, no importa que fue saltando lo que fuera, se fue extinguiendo y solo quedó entonces la componente vertical. Entonces, la razón de esto tiene que ver con una anisotropía, que básicamente lo que significa es que el material no se comporta de la misma manera en una dirección que en otra, por cómo son las moléculas que lo componen. Y eso hace que aparezca una dirección privilegiada que se va a llamar eje óptico, que en este caso es vertical. El cristal está tallado de tal manera que esa dirección privilegiada quede en la componente vertical, acá en este dibujo, y lo que se ve es que las componentes perpendiculares al eje óptico son absorbidas, y por lo tanto la perturbación se extingue ahí. En las cargas aceleradas en las direcciones perpendiculares al eje óptico no radian, sino que esa energía que absorbieron se la devuelven a la red cristalina en forma de agitación térmica, se calientan si quieren. Pero no disipan calor, ¿no? Pero no se la vuelven al campo eléctrico que está propagándose, y por lo tanto se extingue la componente horizontal en este dibujo. Y ese es un primer ejemplo de absorción selectiva, ¿no? De dicroísmo, de que las cosas no son lo mismo de acuerdo a distintas direcciones. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Uno de estos cristales se llama turmalina. Y en este caso, en el ejemplo que están viendo más del lado, si ven viendo la pantalla de frente, del lado izquierdo, ven que es de un color verdecito. Y el eje óptico acá está vertical, pero en la dirección Z. ¿Está bien? Y tienen perturbación, y entonces tienen dos direcciones, X e Y, que son direcciones perpendiculares al eje óptico. Cualquier cosa que esté oscilando en X o en Y va a ser absorbida a medida que atravesca el cristal. Y entonces, en el ejemplito del centro, en el panecito de la derecha de abajo, ven ejemplos de esto, donde ven, por ejemplo, no puedo señalar, a ver, un segundito, voy a hacer el último esfuerzo. Eh, bueno, entonces lo que ven es que si tienen luz, por ejemplo, ingresando al cristal desde la izquierda en la dirección Y, ven que tienen una crucecita con lo que vibra en Z en rojo y lo que vibra en X en amarillo, y a medida que van avanzando en la dirección Y, la dirección X, que es perpendicular a Z, se va absorbiendo. ¿Está bien? Y entonces, eh, la luz que atraviesa en esta dirección al cristal, mira, me molesta mucho no poder marcar para los chicos que están afuera. Déjame un segundo. A ver. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Entonces, lo que les estaba diciendo es que en este esquemita que está acá, ven que cuando incido en la dirección Y, digamos, voy a tener dos componentes perpendiculares a la dirección Y, que son X y Z,
la componente X, que es la amarilla, es perpendicular al eje óptico y por lo tanto, a medida que avance a lo largo de la dirección, Y se va a ir absorbiendo. Y por lo tanto, la luz que entra por este lado, sale por este lado polarizada. Quiere decir que si yo miro el cristalito desde acá, voy a ver luz, en este caso verdecita. ¿Saben? Lo mismo sucede si yo incido por acá atrás. ¿Saben? Ahí estoy incidiendo en la dirección X, que es esta que está acá, con luz no polarizada, y a medida que voy avanzando en la dirección X, la componente ni se va a ir extinguiendo. Pero de este lado, acá, o sea, si estoy mirando desde acá, voy a ver la componente que está vibrando en la dirección Z. Va a salir linealmente polarizada en la dirección Z. Ahora, ¿qué pasa si incido desde abajo? Si incido desde abajo, que es esto que está acá abajo, el campo eléctrico va a ser perpendicular a Z, va a estar vibrando en X y en Y. Pero ambas son direcciones perpendiculares a Z. Por lo tanto, el material va a absorber ambas. Y a medida que voy avanzando hacia arriba, digamos, acá hacia arriba, se pierden las dos. Y por lo tanto, si incido desde acá abajo y miro desde acá arriba, no veo luz, lo veo oscuro. ¿Se entiende? Bueno, y eso es lo que pasa, efectivamente, cuando uno ve estos cristales, ve que hay zonas que parece que no están iluminadas, pero son zonas justamente donde la luz se absorbe completamente. Están viendo ahí una dirección que coincide con el eje óptico. Y por lo tanto, las direcciones perpendiculares se extinguieron todas y no sale luz. Bueno, entonces, esa es una característica. Hay determinado tipo de cristales que hacen eso. Otra manera de aprovechar esta cosa de absorción selectiva es diseñar dispositivos que absorban eh, eh, en determinadas direcciones y no en otras. Por ejemplo, imagínense, esto es un modelo, ¿no? Pero para pensarlo, ¿no? Imagínense que tengo luz linealmente polarizada, perdón, luz no polarizada, o sea, está pegando saltos, ¿no? Elíptica por acá, elíptica por allá, la puedo pensar como que está pegando saltos, matemáticamente es lo que está acá arriba, y pongo una grilla metálica, ¿no? La grilla metálica, las varitas son verticales y ahí son conductoras metálicas, entonces tengo cargas que se pueden mover, ¿no? Son conductoras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la luz, incide sobre esta grilla, lo que sucede es que lo que está vibrando en el campo, digamos, que está oscilando el inversor, lo que va a hacer es acelerar esas cargas para que se van a empezar a mover en esa dirección. Ahora se puede mover un montón. ¿No? Suben hacia arriba, suben hacia abajo, y absorben esa energía y la usan en energía cinética para moverse. Entonces, no la remiten, la absorben para, para acelerarse en esa dirección donde sí se puede mover. La radiación que viene en X no es absorbida por ese modo de movimiento colectivo, ¿saben? Porque no tienen libertad de moverse en esa dirección. Entonces, las cargas van a absorber toda la radiación vertical y no pueden reaccionar, no pueden intercambiar ningún tipo de, hacer ningún tipo de intercambio con la perturbación que viene de manera horizontal. Así que es transparente la radiación horizontal con respecto a la grilla. Por lo tanto, luego de la grilla, todo el campo vertical que estaba a la entrada desaparece porque esa energía se transformó en energía cinética de las partículas que se empezaron a mover por la grilla. Podrían generar campos, pero no lo hacen, no es lo mismo que las partículas de material que son aceleradas y se quedan confinadas a la región atómica. Estas se mueven en distancias macroscópicas y podrían acelerarse y originar otro tipo de radiación, pero no en modo lumínico que venía. Entonces, el efecto, es muy buena pregunta, pero el efecto en definitiva es que este dispositivo va a absorber todas las perturbaciones, o sea, el campo eléctrico que está vibrando verticalmente, que es el grado de libertad de estas partículas, puede recibir esa energía y por lo tanto va a dejar pasar solo lo que está oscilando perpendicular a esa dirección de absorción. Entonces, en la componente I se aceleran estos electrones
creando las corrientes, ¿no? Esa energía del campo se usa para generar las corrientes. Y esos electrones, lo que sucede, acá un poco contestando tu pregunta, es que esos electrones, al moverse las corrientes, van a disipar energía, y entonces parte de la energía de la aceleración, la mayor parte, se va a transformar en energía cinética desordenada de los alambrecitos, Ohm, ley de Ohm, ¿no? Se van a calentar los alambrecitos, así que en definitiva van a haber, la componente I va a haber cedido su energía, que se transformó en calor en el alambre, y se usó o sea, se sacó del campo y se transformó en energía térmica de la llama. Claro. En ese caso, absorbería todo. Igual, no son perfectas estas cosas, ahora vamos a ver cómo se implementa. La componente X no es absorbida porque el grado de libertad de este movimiento solamente está en la dirección Y, así que se transmite todo, y en definitiva, esta es otra situación donde hay una fuerte anisotropía en las direcciones de absorción o no absorción, en este caso instalado por esta geometría de Lagrange. Ahora, bueno, al eje X, en este caso, se lo conoce como el eje de transmisión. Y a este dispositivo se le conoce como polarizado. ¿Eh? Entonces tengo un eje de transmisión, que en este caso sería el eje X. Estas cosas, en realidad, la manera de implementarlo es a través de unos dispositivos que se llaman Polaroids, no sé si ya los conocen ustedes, los Polaroids, que son laminitas que están formadas por materiales plásticos que se calientan y se estiran. Entonces, al estirarse, los polímeros forman como cadenas muy largas de polímeros, pero arregladas en una geometría como si fuera de grilla, ¿no? Porque estoy forzando a que se alineen, y tengo polímeros con por ejemplo, con una geometría vertical, ¿no? Si hago el estiramiento así vertical. Y entonces, esa anisotropía, estos polímeros son recubiertos por una solución de iodín, y ahí tengo esta especie de, a nivel molecular, esta especie de grilla donde puedo absorber cosas que se van a mover a lo largo de estos polímeros, y una dirección perpendicular a ellos que va a ser transparente. ¿Vale? Entonces acá vemos un ejemplo donde está apuntando al cielo, digamos, y se ve que acá tengo un Polaroid que está con este eje de transmisión, y acá tengo otro Polaroid con este eje de transmisión. Fíjense que entonces el primer Polaroid polariza, deja pasar la luz en una dirección, pero el otro está cruzado. Por lo tanto, atrás de los dos no veo nada. Fíjense otra cosa. Este es el cielo, ¿no? La luz que pasa por uno de los dos Polaroids tiene menor intensidad que la luz que está afuera. Eso significa que está extinguiendo algo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está extinguiendo? Bueno, no sé, está extinguiendo todo lo que está perpendicular al eje de transmisión. Quiere decir que de la energía lumínica completa, luego de un Polaroid, voy a haber perdido la mitad. ¿Está bien? Y si estaba en una situación isotrópica, o sea, la luz natural, que tenía tanto de intensidad en el eje X como en el eje Y, porque todo el tiempo está cambiando, puedo pensar que es un promedio y más o menos el promedio tengo todo, bueno, acá tengo la mitad de energía que la que tenía sin extinguir. ¿Bien? Eso ya se ve acá en esta diferencia de intensidad. Bueno, entonces hablemos un poquito de eso, de la intensidad, de la energía transportada. ¿Bien? Entonces, en algún momento lo mencionamos, pero se los recuerdo, que la energía transmitida por una onda depende del cuadrado de la amplitud, del cuadrado de la perturbación, ¿no? Si esta es la perturbación en un determinado momento, esto al cuadrado, multiplicado por una constante, donde aparece la permitividad eléctrica y la velocidad de la luz en el vacío, esta expresión es la energía transportada por una onda, por unidad de área. ¿Eh? Entonces depende del cuadrado.
Esta cosa que está acá me dice cuál es la energía transmitida por una onda promediaria en un dado tiempo, instante a instante. A medida que pasa el tiempo, la perturbación va cambiando y por lo tanto la energía transportada también va cambiando. La energía transportada por la onda que atraviesa un dado Z va cambiando con el tiempo. Bueno, una cantidad que va a ser muy útil, básicamente porque las frecuencias a la cual varía la señal lumínica son muy altas, ¿eh? Son frecuencias muy altas. En general, lo que nos va a interesar es no cuánto vale la energía en un determinado punto instante a instante, sino un promedio, ¿no? Un promedio. En promedio, ¿cuánto llegó a este punto? Entonces, ese promedio temporal lo significo con estos corchetes y una T acá. Eso significa que estoy tomando el promedio temporal de esta cantidad, ¿no? Porque esta es constante, ¿no? Entonces, la energía transmitida por unidad de tiempo, por unidad diaria, por unidad de tiempo, o sea, en promedio, a eso se lo conoce como irradiancia. Irradiancia. Y eso en general es muy importante físicamente porque es a lo que cualquier receptor va a responder, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, hagamos esta cuenta. Hagamos esta cuenta para una perturbación que tiene esta pinta, ¿eh? Entonces, lo que me dice esta cuenta lo que me dice es que, bueno, la radiancia va a ser, a menos de una constante, el promedio temporal de elevar el campo al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, el campo al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Esto al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Qué es esto que está acá? Es esto al cuadrado más esto al cuadrado y después le tengo que hacer el promedio temporal, ¿no? Eso es lo que dice que es la radiancia. Entonces, eh, la componente x al cuadrado es todo esto. Un punto, en un punto. Z igual a P. Estoy igualando en un punto. Entonces, la componente x al cuadrado es lo que está en círculo rojo. Así que va a haber un E0x al cuadrado por un coseno cuadrado de kz menos omega t. E0x es una constante, así que la saco del promedio temporal, no va a cambiar en el tiempo. Y lo que me queda es calcular el promedio temporal entonces de coseno cuadrado. Y lo mismo para la componente y. La componente y al cuadrado es E0y al cuadrado por coseno cuadrado de todo esto. Y bueno, es E0y por el promedio temporal al cuadrado del coseno cuadrado, ¿no? Estoy haciendo la formulita esta de la radiancia, escribiendo explícitamente cuánto vale el campo en términos de sus coordenadas. Bueno, ahora hay una propiedad que es la siguiente. Yo acá tengo que tomar el valor medio a una función. ¿Cómo toman el valor medio a una función? Bueno, una función que depende del tiempo. Lo que van a hacer es darle distintos valores, ver qué valores toma a lo largo de un determinado periodo temporal y toman el promedio. O sea, suman y dividen por el intervalo de tiempo. ¿Cómo se toma el promedio de una cantidad? Si tienen 10 mediciones, suman las 10, dividen por 10 y se lo remedian. Bueno, el valor medio temporal es ver cuánto varía la función a lo largo de un intervalo de tiempo, sumar todo eso y dividirlo por el intervalo de tiempo. Bueno, como son funciones continuas, sumar es integrar. Y entonces, integro desde un tiempo t hasta un tiempo t más el periodo, dejo pasar un periodo, me fijo cuánto vale la función que quiero integrar en ese periodo, y voy acumulando eso, o sea, estoy integrando, y después divido por cuánto fue la ventana temporal, ¿no? Ese es el promedio. Bueno, hay una propiedad que es la siguiente. El coseno cuadrado de x, de un ángulo cualquiera, si ustedes lo integran en un periodo, siempre les va a dar un medio. ¿Sí? La integral de coseno cuadrado de algo, cuando la integral es en un periodo, lo divido por t y me da un medio. ¿Sí? Eso, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Una manera gráfica sería esta que está acá. Acá está dibujado coseno cuadrado,
¿no? Coseno cuadrado es esto que está acá. Es todo esto que está acá. ¿No? Así. Bueno. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, en un periodo, por ejemplo, de acá hasta acá, hacer la integral. O sea, y es sumar el área. El área de todo esto. Eso es lo que sería esa integral. ¿Está bien? Bueno, fíjense que una manera muy gráfica, ¿no? No matemática, pero fíjense lo siguiente. El área que a mí me interesa calcular, si yo corto los picos estos que están acá, los que están por acá arriba, fíjense que este pico entra, es este que está acá. ¿Está bien? Es el mismo área. Y acá tengo mitad de pico y mitad de pico, que es este que está acá. Entonces, el área total, el área de todo esto, ¿está bien? Es lo mismo que el área de esto. Bueno, ¿y cuánto vale ese área? Bueno, fíjense que esto tiene altura 1/2. Y si esto es t, ¿está bien? Acá me quedaría t sobre 2. La integral sería t sobre 2. Cuando divido por t acá, me queda 1/2. De manera con los dedos de ver que eso está bien. Bueno, entonces, moraleja de todo este cuentito que les acabo de contar acá, es que cuando ustedes toman el valor medio temporal de un coseno cuadrado, eso siempre les va a dar 1/2. Bueno, pero eso fíjense que acá aparece el promedio temporal del coseno cuadrado, y acá también aparece el promedio temporal del coseno cuadrado. O sea, las fases no son iguales, porque esta tenía un épsilon acá, pero no importa para el promedio. Para el promedio no importa, me va a dar lo mismo. Entonces, esos promedios temporales son 1/2, y por lo tanto, en vez de esto tengo 1/2, en vez de esto tengo 1/2, y fíjense entonces que me quedó E0C por E0x cuadrado sobre 2 más E0y cuadrado sobre 2. Así que me quedó esta expresión que está. ¿Está? Y básicamente lo que me dice esto es que la irradiancia total, la energía transmitida por unidad de área por unidad de tiempo, bueno, tiene una parte que depende de lo que está oscilando en x, que va como E0 cuadrado x, y otra parte que va como E0 cuadrado de y, que es la que lleva la parte que está oscilando en x. Bueno, muy bien. Entonces, cada componente, en realidad, transporta parte de la energía. En realidad, es mitad si E0x fuese igual a 0y. ¿Eh? No es que es mitad, pero cada componente lleva su parte de energía. Muy bien. Eh, ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, hagamos un intervalito. ¿Eh? ¿Hacemos un intervalo? Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, eh, entonces ya le mostré antes que detrás de un polarizador no voy a tener la misma densidad de energía que antes, porque voy a haber extinguido parte de la radiación. Y entonces lo que quiero ver ahora es, bueno, cuánta intensidad es detectada sobre este plano P. ¿Vale? De la que, si yo ingresé con luz natural, cuánta intensidad queda detectada llega al plano P. Y para hacer esto, esperen que, bueno, para hacer esto entonces, lo que tengo que calcular justamente es
qué fracción de la luz atraviesa efectivamente el polarizador. Y entonces, para eso voy a describir al polarizador en términos de un sistema de coordenadas que está marcado acá en T y A. T es el eje de transmisión del polaroid, es la dirección de transmisión del polaroid. A es la dirección perpendicular, es la de absorción, ¿no? Entonces, supóngase que este polaroid tiene un eje de transmisión que está en la dirección T, y voy a usar entonces un sistema de referencia solidario a ese eje de transmisión para describir lo que hace el polaroid. ¿Por qué hago eso? Porque si uso el sistema de referencia azul, es muy fácil describir matemáticamente qué hace el polaroid, porque todo lo que está en ese sistema de referencia alineado con T va a pasar, y lo que está en la dirección A se va a absorber. Es muy fácil aplicar la operación Polaroid en ese sistema de referencia. Claro que ese sistema de referencia, si tengo el Polaroid que está rotado un ángulo θ con respecto al sistema de referencia que estaba usando para describir la luz que le entraba, bueno, tengo que hacer un pequeño truquito, ¿no? Porque tengo que, mi onda va a estar descrita en este sistema de referencia, tengo que pasarla a este sistema de referencia, aplicar la operación de Polaroid, o sea, extinguir lo que queda oscilando en A y considerar solo lo que queda oscilando en T. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, nuevamente acá lo que estaba diciendo es esto. Desde este sistema de referencia es muy fácil describir la extinción que ocurre en la dirección perpendicular al eje de transmisión. Posiblemente digo, bueno, se extingue, pum, no está más, cuento solo lo que pasa. Bueno, entonces vamos a hacer esto matemáticamente. Lo que les decía es que la perturbación de entrada al polaroid, o sea, esta que está acá, es una perturbación con un estado de polarización particular, en este caso luz natural, podría ser cualquier otra, pero estoy usando acá un ejemplo de luz natural. Pero lo que quiero hacer notar es que está descripta en el sistema de coordenadas X e Y, que es este que está acá, ¿no? Entonces tengo algo que oscila en X, más algo desfasado que oscila en Y, ¿no? Estoy usando este sistema de referencia. Ahora, lo que yo querría hacer es describir la misma perturbación, el mismo vector, pero ahora desde el sistema de referencia azul, que es el que me conviene usar para describir lo que hace el polaroid. Entonces, lo que yo quisiera hacer es, a esta misma perturbación, a este mismo vector, que es este que está acá, describirlo en términos de una componente en T, en el eje de transmisión, y una componente en el eje de absorción. Que es pasar de describir a la perturbación con los ejes X e Y y pasarlo a describir en los ejes T y A, ¿no? Tengo un sistema de referencia y el otro está rotado con respecto a eso, un ángulo θ. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿y por qué hago eso? ¿Por qué me gustaría hacer eso? ¿Por qué me gustaría hacer eso? Porque cuando yo tengo las cosas expresadas en T y en A, en esas dos direcciones, el polaroid ¿qué hace? El polaroid lo que hace es extinguir esto que está acá. Así que yo ya sé que a la salida del polaroid, descripto en el sistema de referencia azul, este es el campo que tengo. Es repavote. O sea, me olvido de la parte que absorbo. ¿Vale? Bueno, pero entonces lo único que tengo que hacer es entender cómo queda esto, cuál es la componente la parte de la onda de entrada que está oscilando en la dirección de transmisión. Pero una vez que hago eso, la energía, la irradiancia que tengo a la salida del polaroid es lo que habíamos visto antes, ¿no? Es epsilon 0 por C por el valor medio, el promedio temporal del campo al cuadrado, de este campo al cuadrado. ¿Vale? Y en este caso en particular ya habíamos visto que acá me va a aparecer un coseno cuadrado, cuando hago el promedio temporal se transforma en un medio, así que la irradiancia va a ser E0C por la amplitud esta al cuadrado dividido 2. ¿Vale? Entonces, no voy a hacer la cuenta exactamente de cómo es ET comparado con EX y con EY, es simplemente un campo, ET es el rotado de los dos. Lo único que les voy a decir es que si fuese luz natural esta que está acá, uno pretende que si eso sucede, entonces la componente E0X va a ser igual a la de E0Y, ¿no? Porque no hay ninguna
preferencia entre algo que oscila en X y algo que oscila en Y para luz natural. Y si yo tengo, entonces, a ver si tengo un dibujito acá. Bueno, perdóname, acá esto es lo que quería mostrar antes, ¿no? Eh, tengo en el sistema de referencia este que está acá, en el sistema de referencia este que está acá, tengo algo que está oscilando en X, algo que está oscilando en Y, y entonces lo que yo estoy describiendo es un vector con componentes X, que en este caso sería esta, y componente Y, que en este caso sería esta, ¿no? Y lo que les estaba diciendo es que lo quiero describir lo quiero describir en el sistema de referencia azul, que es el rotado, que es el del polar, ¿no? ¿Y qué es esto? El vector que estoy describiendo es el mismo objeto físico. Quiere decir que el vector, el z que está acá, es el mismo. Lo que estoy haciendo es usando el sistema de coordenadas negro o el azul. Y fíjense que lo que cambia son las componentes que necesito en un sistema, en este caso el negro, o en el azul, para reproducir el mismo objeto físico, ¿no? Esa es la diferencia entre las componentes X y T, o I y A, de las dos representaciones. Entonces, haciendo esa salvedad, eh, lo que sucede es que, por alguna razón, cuando hago la presentación PowerPoint, omite, cuando yo elijo algunas filminas para no mostrar, estas lo presentan igual. Entonces, hay algunas cosas que esto es lo que quería mostrar antes que lo. Pero bueno, no importa. Disculpen. Entonces, el hecho que si tengo luz natural, digamos, E0X sería igual a E0Y. ¿Está bien? Y por lo tanto, en promedio yo tendría que va por todos lados de manera igual. Y cuando roto, ¿está bien? También debería haber esa isotropía. No debería ver algo diferente. Entonces, sin hacer la cuenta, yo, en el caso de que tenga esa propiedad de que es luz natural y que tengo E0X igual a 0Y, debería tener que E0T es igual a E0A, ¿no? Entonces, a la salida del Polaroid tengo solamente 0T, significa que tengo la mitad de lo que entré, ¿no? Estoy filtrando la mitad. Estoy filtrando la mitad. En este caso sí estoy filtrando la mitad. Entonces, eso es lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver tiene que ver con lo que pasa acá. Lo que pasa acá. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si pongo un segundo polarizador atrás del primero? ¿No? Entonces, lo que hace el primero es perder la mitad de la energía, pero el resto que pasa queda linealmente polarizado, en la dirección paralela a la dirección de transmisión de ese Polaroid. Ahora, ¿qué pasa si acá pongo un segundo Polaroid y ahora el eje de transmisión es vertical? ¿Alguien me podría decir qué es lo que pasa? Claro, fíjense, siempre cuando trabajo con Polaroid tengo que hacer lo mismo. Para entender qué es lo que hace un Polaroid, tengo que describir lo que viene en el sistema de referencia del Polaroid que estoy analizando. En este caso, ese sistema de referencia es este que está acá. Me conviene usar ese porque la dirección de transmisión es la vertical. Lo que entra a ese segundo Polaroid no viene oscilando en esa dirección. Pero fíjense que yo lo puedo escribir como algo que oscila en X y algo que oscila en Y. Aunque está oscilando así, lo puedo escribir como una componente en X y una componente en Y. Y el resultado de este Polaroid, ¿qué va a hacer? Y que va a dejar pasar solo lo que está en X. Va a extinguir esta parte que está acá. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ve eso? Cuando tengo en general una disposición de dos Polaroid, al primero se lo llama polarizador y al segundo se llama analizador, ¿no? Entonces, eh, la, el, el campo detrás del analizador, yo ya sé que va a haber un campo que va a ser este E02, que está acá, que va a ser solo que va a estar oscilando solo en la componente I. ¿Vale? Es este que está acá. ¿Vale? ¿Y quién es este E02? Bueno, E02, fíjense que es
E01 coseno de tita, ¿no? E02 es esta amplitud que está acá. ¿Cuánto vale? Bueno, si este era E01, fíjense que si este es tita, el cateto adyacente a tita es E02. Así que E02 es E01, que sería la hipotenusa, coseno de tita. ¿Está bien? Entonces, detrás del analizador tengo un campo que oscila en I, y ese campo se relaciona con el campo que tenía acá adentro, antes, digamos, a través del coseno de tita. Ese es el campo, no es la energía, es el campo, no es la radiancia. La radiancia tiene que ver con el campo al cuadrado, valor medio temporal. ¿Está bien? Entonces, si este es el campo, cuando lo elevo al cuadrado me va a quedar un E01 al cuadrado, coseno cuadrado de tita, y después coseno cuadrado de todo esto, que depende del tiempo. Cuando yo tome promedio temporal, esto es constante, pero esto se va a transformar en un coseno cuadrado, promedio temporal es un medio. Así que me va a quedar E01 cuadrado, coseno cuadrado de tita sobre 2. Y esa sí es la irradiancia que si yo pongo un detector acá atrás de todo, es la energía que le va a llegar a ese detector por unidad de tiempo, por unidad de área. Entonces se ve que depende del ángulo relativo entre el analizador, perdón, acá entre el analizador y el primer Polaroid, ¿está bien? Tita, depende como coseno cuadrado de tita. Y fíjense qué pasa, cuando los polarizadores están cruzados, tita vale pi sobre 2, coseno cuadrado pi sobre 2 es 0, no pasa nada. ¿Está? Y es máximo cuando tita es 0, cuando están alineados. Esta cosa se llama ley de Malus. O sea, que la intensidad detrás del analizador sea la de la entrada y que vaya como coseno cuadrado de tita, eso se llama ley de Malus. Tita es el ángulo entre el primer polarizador y el segundo, que es el analizador. Bueno, otras aplicaciones más o menos divertidas en el cine, ¿está bien? La idea es mostrar una película que tenga un grado una polarización definida, una imagen de una polarización definida y una imagen levemente desplazada, ¿está bien? Con una polarización diferente, alternativa, y en los receptores hacer que un receptor decodifique una señal y el otro decodifique otra. ¿Por qué? Porque cuando uno mira 3D, el hecho de tener dos ojos nos sirve para hacer una cuenta tipo paralaje y poder detectar profundidad, ¿no? El ojo derecho no mira exactamente la misma escena que el ojo izquierdo, ¿no? La mira un poquito corrida y de esa cuenta uno puede inferir una distancia. O sea, el cerebro lo que hace es inferir una distancia. Entonces, lo que hace esto es simular eso. Es hacer que el ojo derecho vea algo un poquito corrido del ojo izquierdo para simular una noción de profundidad. Y entonces, eso se hace, ¿cómo haces para que una señal le llegue distinta a un ojo que a otro? Bueno, haciendo que poner un polarizador, por ejemplo, cruzado entre un ojo y otro, de tal manera que extinga la componente verde, en este caso el ojo derecho, y la componente azul el ojo izquierdo, y nada, que vean cosas levemente distintas. No, 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 no. Bueno, entonces vimos dicroísmo. ¿Eh? Vamos a ver esto también es un método para construir una onda polarizada a partir de una onda no polarizada que se basa en el fenómeno de reflexión. ¿Eh? Y para eso les muestro esta caricatura que muestra un esquema de lo que pasa cuando incide una onda. Pero ahora prestándole atención a la polarización. Le vamos a prestar atención a la polarización. Esto ya lo vimos, ¿no? Acá hay una interfase, hay un salto, una discontinuidad en las propiedades ópticas, por lo tanto voy a tener una onda reflejada y una onda transmitida. La onda reflejada ya sabemos que se va a formar el mismo ángulo con la normal que la onda incidente, y la onda transmitida va a haber un θt ley de Snell. Ahora, la onda transmitida acá tiene se va a propagar como consecuencia de la interacción de la luz con la materia que está atravesando, ¿no? La luz va a excitar algunas moléculas que al desexcitar se van a emitir y así va avanzando la onda por ese material.
Entonces, acá les muestro, por ejemplo, cómo sería la excitación de esas carguitas, que son excitadas por el campo que incide sobre ellas y van a remitir a su vez campo para que todo esto se siga propagando. Pero vamos a pensar lo siguiente. Vamos a considerar una polarización, que la onda incidente tiene una polarización dada. ¿Qué significa? La onda se propaga de arriba para abajo, pero el vector polarización es este que está acá. O sea, está contenido en el plano de incidencia. Por eso se llama polarización paralela. Está contenido en el plano de incidencia. La otra alternativa es que salga a la pantalla. Es la otra dirección perpendicular, ¿no? Pero en este caso particular vamos a considerar que estamos incidiendo con una onda paralela al plano de incidencia. ¿Se entiende? Está contenida en el plano de incidencia. Está polarizada de esa manera. Entonces, fíjense que cuando la onda entra al material, bueno, voy a tener una polarización como la que muestra acá. ¿Ven? También contenida en el plano de incidencia. Quiere decir que las cargas se van a mover, el campo eléctrico va a subir y bajar en esta dirección, así que las cargas van a ser aceleradas también en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa? Como yo les dije, cargas aceleradas emiten, radian, pero no lo hacen isotrópicamente. En particular, emiten mucho en las direcciones perpendiculares al movimiento y nada en la dirección paralela al movimiento. Quiere decir que si yo graficara con estos lóbulos, estoy diciendo que en esta dirección, bueno, a ver si puedo. Lo que yo les digo es, me estoy moviendo así. Con estos lóbulos, lo que significa es que en esta dirección la emisión es muy importante, en esta dirección es menos importante, el modulito es más chiquitito, y fíjense que a medida que me voy alineando con la dirección de movimiento, no tengo radiación. No tengo radiación. En esta dirección, en la dirección paralela, no tengo radiación. Entonces, eso va a tener unas consecuencias interesantes. ¿Ustedes saben lo que es un walkie-talkie? Esas radios. Vieron que cuando se habla con walkie-talkie, si vos tenés un walkie-talkie y yo tengo otro, no te apunto con la antena, ¿no? O sea, una antena son cargas que se aceleran y radian, pero en la dirección, por ejemplo, para arriba, no hay radiación. ¿Está bien? Es por esto que está acá, es lo mismo. ¿Está? La radiación es máxima hacia la dirección perpendicular al movimiento de las cargas que estoy acelerando para producir radiación. Eso es súper importante para entender esto. Entonces, Eh, la onda linealmente incidente está linealmente polarizada, paralela al plano de incidencia. Y entonces acá les muestro, por ejemplo, un esquemita de cuáles serían las direcciones donde hay máxima potencia, digamos. Esta sería, bueno, esta sería una dirección de máxima potencia. Fíjense que en direcciones que cada vez que se hacen más paralelas a la dirección de aceleración, la potencia irradiada es mínima, y en particular en esta dirección no hay potencia irradiada. Entonces, esta carguita emite campos, pero no emite campos en la dirección de su movimiento. Y así todas las cargas. Entonces, eh, eso hace que la intensidad de las ondas reflejadas y transmitidas dependan del ángulo de incidencia. ¿Vale? Fíjense, ahora se están moviendo, estas cargas se están moviendo en esta dirección, y en esta dirección, en el ángulo que tiene que salir la luz reflejada, por ejemplo, que es este que está acá, bueno, emitirán con una intensidad. Si fuese otro el ángulo, si la luz reflejada tendría que salir en este otro ángulo, bueno, sería menos, porque no están emitiendo demasiada energía en esa dirección que la ley de reflexión dice que se tiene que cumplir. ¿Vale? Entonces, este efecto, esta anisotropía en la emisión de cargas aceleradas, hace que las ondas reflejadas y transmitidas, cuánta intensidad se refleja o se transmite, depende del ángulo de incidencia. En particular, fíjense esta situación. Fíjense esta situación. Yo tengo esta es la dirección incidente y esta es la dirección transmitida. ¿Sí? Y entonces las caras se van a ver aceleradas en la dirección que acabo de marcar. Pero esta dirección es justamente la dirección donde tiene que salir el rayo reflejado.
el rayo reflejado. Pero entonces, ninguna de esas carguitas va a emitir en esa dirección. Porque están siendo aceleradas en esa dirección, no pueden emitir en esa dirección. Por lo tanto, el rayo reflejado, la intensidad que va a ir para ese lado va a ser cero. Debería haber un rayo reflejado acá, pero no sale energía para ese lado. ¿Saben? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea física? Claro, ahora vamos a ver matemáticamente cuál es la condición. Pero ¿se entiende la física de por qué va a haber una dirección donde esto ocurra? Bueno, fíjense que cuando eso ocurre, este ángulo que se llama, esta situación ocurre por un ángulo muy particular que se llama ángulo de polarización o ángulo de Brewster. Entonces, lo voy a llamar a ese ángulo θ p, de polarización, ¿no? Ahora, entonces lo que estoy diciendo es que cuando el ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster o el ángulo de polarización, sucede esto que está acá. Veamos el dibujo. Veamos el dibujo para ver matemáticamente cómo expresamos eso. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Este es el ángulo de Brewster, el ángulo de polarización. ¿Ven? Este que está acá es el ángulo de transmisión. Este que está acá es el ángulo de transmisión, este es el ángulo de Brewster. ¿Ven? Fíjense que el ángulo de Brewster más el ángulo de transmisión más 90, o sea, el ángulo de Brewster más el ángulo de transmisión más el ángulo que está de este lado tiene que ser igual a 180. ¿Eh? Ahora, si yo digo que esta línea tiene que ser paralela a esta, esto tiene que ser 90 grados. Entonces, la condición para estar en esta situación es que el ángulo de Brewster más el ángulo de transmisión sea 90 grados. ¿Por qué es eso? Porque yo sé que todo esto tiene que ser 180. Esto estoy pidiendo que sea 90, y entonces la suma tiene que ser los otros 90. Entonces, esa condición tan particular, matemáticamente sucede cuando el ángulo de incidencia más el ángulo de transmisión es pi sobre 2. Bueno, y Snell me dice que vale esto que está acá abajo. Entonces, cuando estoy en el ángulo de Brewster, o el ángulo de polarización, o sea, θ i es θ p, el ángulo transmitido es pi sobre 2 menos θ p. Pi sobre 2 menos θ p. O sea, esta es la condición, esta que está acá. Y entonces, bueno, pero seno de pi sobre 2 menos un ángulo es igual al coseno del ángulo. ¿Está bien? Y entonces la ecuación que me queda es esta que está acá. Que la condición que me define quién es θ p es, fíjense, paso este NI para este lado y paso el coseno para este otro lado y me queda la tangente de θ p es igual al cociente del índice de reflexión transmitido sobre el incidente. ¿Eh? Esta condición es esto que está acá. Y la física detrás de esto es la radiación anisotrópica de las cargas aceleradas. Y justo estoy en una condición donde estoy buscando que salga radiación en una dirección donde las cargas no aceleran. Se aceleran y por lo tanto no emiten en esa dirección. Bueno, entonces, ángulo de Brewster es esa condición particular. Y fíjense entonces qué pasa cuando yo incido con luz, por decir de alguna manera, que tiene las dos componentes. Porque ahora esto lo vimos para la componente paralela. Para la componente perpendicular, eso no ocurre, porque las cargas, la aceleración inducida por la componente perpendicular nunca va a ser paralela a la dirección del rayo reflejado. Así que nunca voy a tener este problema. ¿Eh? Este problema solo afecta a la componente paralela, no a la componente perpendicular. Puede ser que lo haya dicho al revés, ¿no? Pero bueno, queda claro. Este efecto solamente afecta a la componente paralela. La componente perpendicular va a acelerar a las cargas de manera perpendicular y nunca voy a estar en una condición que eso no va a ser paralelo nunca a la dirección de la radiación reflejada. Entonces, cuando tengo una entrada que tiene las dos componentes,
y estoy en Brewster, se va a extinguir la componente paralela, acá. Y solamente voy a tener componente reflejado, componente perpendicular, cuando estoy en Brewster. Y así es como logro polarización por reflexión. Incido en ángulos de Brewster, extingo la componente paralela al eje óptico, en este caso sería esta, y entonces luego de la reflexión esa componente no está más y solamente está la componente perpendicular al eje óptico. Eso es polarización por reflexión. Cuando ustedes, como yo les dije, la anisotropía del campo de radiación de cargas aceleradas hace que la energía que va en la onda reflejada y transmisión dependa del ángulo. Este es una figura para caracterizar ese fenómeno. Acá tienen las ondas reflejadas, cuánta intensidad se están llevando. En particular, la onda paralela, que es la perturbación paralela, es la curva de abajo. Fíjense que este es el porcentaje de intensidad reflejada. Ustedes tienen un vidrio, casi todo se transmite, parte se refleja. Este es cuánta energía se refleja. Fíjense que es poquita, es el 5% más o menos, como máximo en esta parte, en función del ángulo de incidencia. Si ustedes tienen un vidrio y inciden perpendicularmente, bueno, casi todo se va a transmitir. El 95% se va a transmitir, el 5% se va a reflejar. Eso es lo que dice este punto de vista. Ahora, si están incidiendo ahora, si empiezan a incidir con cierto ángulo, ahora, están aumentando el ángulo, eso va a disminuir y cuando llegan a este punto va a ser 0. Ese es el ángulo de Brewster. Tengo un vidrio, digamos, estoy incidiendo con un ángulo de Brewster, esto es componente paralela, y ahí nada se refleja. Y después sube y sube. Pero este es el tipo de relaciones que me habla sobre la dependencia con el ángulo. Ahora, si estoy en esta región, fíjense que estoy cerquita del ángulo de Brewster, es muy poquito lo que... Entonces fíjense qué pasa en esta situación. Ustedes están en la playa, a ustedes les molesta ver el sol directamente y los reflejos del sol también les molestan. Pero, entonces, la luz del sol es luz natural, es elípticamente polarizada a lo alto, digamos, todo el tiempo va cambiando, pero cuando este tipo de reflejos, o sea, ustedes no están mirando directamente al sol, pero la luz del sol les llega por reflejos de todos lados, en particular, los reflejos sobre el mar, en este caso, el rayo reflejado es este que está acá, y les llega a ustedes. Ahora, fíjense ustedes que de las componentes perpendicular y paralela al plano de incidencia, en general, la componente paralela, la reflexión, es mucho menor que para la otra. Entonces, la reflexión extingue mucho más eficientemente la componente paralela al plano de incidencia. En este caso, sería... El plano de incidencia es el plano, no sé, este que está acá, ¿no? Ese sería el plano de incidencia, ¿no? Entonces, y de hecho, si fuese Brewster, se extinguiría completamente y solo pasaría la componente perpendicular, ¿no? Solo pasaría la componente perpendicular. Quiere decir que a ustedes mayoritariamente les llega componentes que están polarizadas paralelo al piso. Paralelo al piso. Y eso en general, con cualquier tipo de reflexión, ¿no? Los rayos, en general, siempre, si hay algún fenómeno de atenuación por reflexión, va a atenuar más la dirección que contiene al plano de incidencia, y por lo tanto, lo que va a pasar es la perturbación paralela al piso. Entonces, si ustedes tienen que diseñar anteojos de sol, ¿qué es lo que les conviene hacer? Polarizarlos, que tengan un eje de extinción. ¿En qué sentido? Paralelo al piso. Para sacarse encima todos estos brillos que van a venir polarizados linealmente. Si pongo un polarizador que solamente deja pasar, transmitir en esta dirección, voy a anular todos estos que están acá. Y eso básicamente es lo que hacen los anteojos polarizados.
extinguen mayoritariamente la oscilación, digamos, tienen un eje de transmisión vertical, de tal manera de anular estas componentes que son las que sobreviven en general a la reflexión. Bueno, otro efecto interesante es el siguiente. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan que discutimos por qué el cielo es azul? Y ahora vamos a ver otra consecuencia, digamos, de tener una atmósfera, que en este contexto va a tener que ver con otra manera de polarizar. Yo tengo luz natural, y de alguna manera la interacción de esta luz con las moléculas de la atmósfera va a hacer que la luz que yo recibo acá tenga cierto grado de polarización. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona eso. Y con eso terminamos hoy. De vuelta, la clave para entender por qué pasa esto tiene que ver con esto que está acá. Acuérdense siempre, cuando yo tengo cargas aceleradas, esas cargas no radian en la dirección de aceleración de movimiento. Bueno. Fíjense, vamos a pensar lo siguiente. Supongo que acá yo tengo una molécula. ¿Ven? Esa molécula va a emitir, a absorber luz, se va a acelerar y va a radiar nuevamente, ¿no? Un scattering elástico. Todo lo que recibe lo radia. Pero no lo va a radiar, bueno, lo va a radiar con esta particularidad. ¿No? Entonces fíjense qué pasa. Imagínense que yo incido con luz linealmente polarizada en esta dirección, ¿no? Entonces, voy a obligar a la partícula a acelerarse también en esta dirección. Así que ahora ella va a radiar compatible con ese movimiento. Eso quiere decir que, bueno, va a radiar en las direcciones perpendiculares, ¿está bien? Pero en la dirección paralela al movimiento no va a radiar. Entonces, si yo estoy acá arriba, no voy a ver una emisión. Acá sí, acá sí, acá sí, acá sí, pero acá no. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Más o menos. ¿Eh? Yo tengo acá una partícula. Incide luz linealmente polarizada. Quiere decir que la partícula va a absorber esta emisión, pero va a ser excitada en esta dirección. Así que se va a acelerar en esa dirección. Ahora, yo tengo esa partícula y ahora esa partícula va a emitir. Como está acelerada, va a emitir. Ahora, como vimos acá, cuando la partícula se mueve en esta dirección, va a emitir, en general, la potencia no va a distribuirse isotrópicamente, sino que preferentemente la energía se va a dirigir en las zonas perpendiculares al movimiento. Entonces, si esta partícula se está moviendo así, en esta dirección, que sería en esta dirección, no va a emitir, porque es la dirección paralela al movimiento. Muy bien. Si yo tuviese ahora un campo oscilando en esta dirección, puedo hacer el mismo razonamiento. La molécula esta va a verse acelerada en esta dirección, así que ¿dónde no va a emitir ahora? En esta dirección. En esta dirección no voy a ver radiación producto de este, por lo tanto no me voy a enterar que acá hubo un rayito de sol. ¿Eh? Bueno. Y ahora, si tengo las dos componentes, bueno, esta va a... Lo puedo pensar como la suma de los dos efectos, ¿no? Parte del movimiento va a ser vertical, esa parte del movimiento no va a producir campo aquí, y entonces aquí solamente voy a ver la... Acuérdense, este movimiento acá arriba no está. ¿Eh? No está ahí. Es el primer panel, el panel A. Entonces, lo que queda, lo que llega acá arriba, tiene que ver con el movimiento en la otra dirección. Y por lo tanto, acá arriba solamente voy a ver radiación polarizada en ese sentido. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa en esta otra dirección? ¿Qué pasa en esta otra dirección? Nuevamente, fíjense en el primer panel. La componente vertical, en este caso, va a hacer mover esto verticalmente, y esa radiación, fíjense que va a llegar a este panel. No tiene ningún problema. Esta radiación es perpendicular al sentido de movimiento de la carga acelerada. Así que esa radiación va a llegar. Y lo veo acá.
Ahora, ¿qué pasa con esta otra componente? Esta otra componente hace acelerar a la carga, en esta dirección, y por lo tanto, esa parte de la perturbación no va a ser reirradiada por la partícula porque es paralela ahora a la dirección del movimiento. Así que esa parte se va a perder. Y solamente entonces me va a llegar la parte que no se perdió, que es esta que está acá. Así que fíjense que en dos direcciones bien definidas, yo ingreso con luz no polarizada, que tiene las dos componentes, pero acá llega luz linealmente polarizada y acá también llega luz linealmente polarizada. ¿Eh? Por estos efectos que les acabo de decir. Muy bien. Y entonces fíjense lo que pasa cuando hay un atardecer. Entonces, este es el oeste. Y ustedes están mirando el cielo para arriba. Y entonces un rayito de luz acá interactúa con una molécula que lo absorbe y es remitida, parte de la emisión es la que ustedes ven acá arriba. Cuando ustedes miran, o sea, el sol está ahí, pero ustedes están mirando ahí arriba. Entonces, fíjense que es esta situación de acá. Tienen el sol emitiendo luz no polarizada, yo voy a estar acá, la molécula que tengo justo arriba va a ser la responsable de que a mí me llegue o no luz, y la luz que les llega va a tener que ver con este proceso que les dije acá arriba. Por lo tanto, la parte de la perturbación vertical no va a producir ningún campo hacia donde estoy yo. Solamente voy a ver el campo asociado a esta perturbación. Y por lo tanto me va a llegar luz linealmente polarizada. Entonces, mirando el cielo en determinadas horas, voy a ver, en determinadas direcciones, puedo ver luz linealmente polarizada. Y esta es una cámara 360, vos estás mirando para adelante a las 6:30 de la tarde, con un Polaroid, entonces va a extinguir, es un Polaroid, fíjense, esta luz está así y el Polaroid está cruzado. Así que justo si yo tengo razón, detrás del Polaroid no debería haber nada, porque está cruzado con lo que yo estoy diciendo que pasa. Y esto es lo que se ve, o sea, en esta zona que está acá, en esta zona central, ven que hay oscuridad. Hay oscuridad. Eso lo que me está diciendo es que en esa zona hay un alto grado de proyección lineal que está siendo, que es perpendicular al eje de transmisión del Polaroid y está siendo observado. Bueno, esto es, esto sucede a una hora particular, al atardecer. Bueno, muy bien. ¿Qué hora somos? Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos esta parte que está acá. ¿Ven? Y vamos a parar acá. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, muy bien.